Continuamos esta mañana aquí en Zona Saludable, hablando sobre el estilo de vida de la persona con diabetes y su familia. Y como recordábamos, no es una sentencia, es un diagnóstico, la diabetes producida por ciertas circunstancias que seguimos platicando y que muchas de ellas estarán a nuestro alcance. El hecho de modificar, a través de el hecho de modificar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con nuestro entorno, principalmente con la comida, para evitar tener estos factores de riesgo y desarrollar en el futuro una diabetes. Janet, estabas hablando de la insulina y que, bueno, al afectarse las células del páncreas, que son las productoras de insulina, entonces viene toda esta serie de acontecimientos. Pero, ¿qué es la insulina? Si nos pudieras explicar un poquito. Voy a explicar junto con glucosa, qué es lo que hacen las dos o cómo es que es tan importante que estén presentes siempre. La glucosa es el nutrimento más importante del cerebro y es la fuente principal de energía para el resto del organismo. Es decir, para que yo me pueda mover, parpadear, respirar, necesito energía, que es como mi gasolina, que la principal fuente va a ser la glucosa. Pero para que la glucosa me pueda dar energía, tiene que entrar a la célula. Entonces, esta puerta que abre la célula para que la glucosa entre y entonces pueda llevar a cabo las funciones para liberar la energía, es la puerta, la llave, perdón, que abre esta puerta es la insulina. En pocas palabras, yo como, casi todo lo que como va a terminar desdoblándose, formando glucosa. Entonces, para que esta glucosa circule en la sangre y llegue a cada célula de mi organismo, llega, pero está fuera de la célula. Entonces, el páncreas detecta cuánto comí, cuánta azúcar tengo, cuánta insulina necesito entonces para todo este azúcar y entonces libera al torrente, a las células, la insulina que va a requerir. Digamos que si son muchos cuartos y muchas glucosas que entran a estos cuartos, entonces requieren muchas llaves que abran esas puertas. Entonces, más azúcar, más llaves libero, ¿no? Más glucosa, más insulina libero. ¿Para qué? Para que entonces esta insulina trabaje abriendo las puertas y entonces la glucosa entre y nos dé energía. ¿Qué es lo que pasa entonces si como mucho azúcar, mucho tiempo, muchos años, ¿no? Entonces produzco mucha glucosa, mucha célula, en mi páncreas se estimula mucho y entonces más insulina, y esto provoca con el paso de los años un agotamiento de las células que producen la insulina, que están en el páncreas. Ahí entonces, es donde nosotros podemos incidir, provocar o modificar y evitar el que nuestras células pancreáticas se agoten a través de nuestra alimentación. Exacto. Y cuidando muy bien pues todos estos excesos de azúcares que normalmente comemos. Exacto, lo comentamos ¿correcto? En el programa anterior aquí con usted, ¿no? Las bebidas contienen mucho azúcar, pero también la salsa esta tipo catsup, los aderezos estos cremositos, Melilas, ranch contienen azúcares, las pastas refinadas, todas las pastas, estas sopitas de pasta que les hacemos a los niños, el espagueti que nos encanta, todas las harinas blancas, el pan de caja para el sándwich, el blanco tiene harinas también que son azúcares también. Entonces todo esto, el pan dulce, esa es una bomba, ¿no? Y que nos encanta, ¿no? Pastelitos, las gelatinas, las galletitas, el azúcar de todas las bebidas que ya habíamos dicho. Entonces todo esto, con el paso del tiempo, puede ser que yo diga, bueno, pues no me engorda tanto, no, subí poquito, bueno, no, pero estamos haciendo trabajar al páncreas mucho, todo el tiempo, hasta que llega un momento en el que se va a agotar. Ese es como un mecanismo. También se asocia con la obesidad. Digamos que produzco o consumo azúcar, entonces elevan mis niveles de glucosa en sangre, mi páncreas detecta este azúcar, entonces produce la insulina necesaria para este azúcar y llega la llavecita a querer abrir esta puertita para que entre la glucosa, pero resulta que hay algo que lo impide que funcione de manera adecuada y eso lo provoca la grasa corporal, sobre todo la grasa a nivel abdominal. Entonces, esto se le llama resistencia a la insulina. Hay azúcar, hay insulina suficiente, pero no sirve la insulina, no puede funcionar. Yo les digo a los pacientes de una manera muy gráfica, es como si hubiera plastiloca en las chapas de las puertas. Hay las llaves, afuera está la glucosa, la célula está íntegra, pero no hay quien le abra esta puerta porque no está funcionando, porque hay algo que nos lo impide, y eso que nos lo impide viene siendo la grasa corporal. Entonces, una manera en la que, además de prevenir evitando estos excesos de azúcares a lo largo de la vida con nosotros y con nuestra familia, porque si mi papá tiene diabetes, yo puedo tenerla y mis hijos también. Entonces, desde pequeños hay que empezar a educarlos a que no coman azúcares o no en exceso.
pero al mismo tiempo prevenir el peso, que no suban mucho de peso. ¿Para qué? Para que la insulina pueda funcionar bien sin que esta grasa abdominal los estorbe. Ahora, ¿la insulina tiene que ver también con la formación de grasa? Sí, la insulina es una hormona anabólica. Por eso es que un paciente con diabetes tipo 1, el tipo 1 es el que no produce insulina. Las células dejan de producir hasta que dejan de producir por completo. Es la diabetes tipo 1. Tiene que tener insulina exógena. Exacto, no, hay que inyectarla, porque no la va a producir. Y no la va a producir y poco a poco en un principio produce menos, entonces hay que inyectar cierta cantidad de insulina y luego más, hasta que totalmente hay que inyectar toda la que el cuerpo requiere de manera exógena. Es la tipo 1. Afortunadamente la menos frecuente en nuestro país, ¿no? Esto es más frecuente en Finlandia, por ejemplo, hay mucha diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es autoinmune, por razones que aún no se saben a ciencia cierta, por alguna razón, nuestras células del cuerpo, nuestras células de inmunidad, empiezan a destruir las células beta del páncreas, exclusivamente las células que producen insulina, por alguna razón desconocida, es como el lupus, como la artritis reumatoide. Son enfermedades autoinmunes que por alguna razón el cuerpo se vuelve como en contra de nosotros en esa área, y entonces nos desarrolla una diabetes. La tipo 2, que es la más frecuente, generalmente sucede por esto que hemos comentado, junto con el estrés nos hace producir hormonas del estrés que le llamamos que es la adrenalina, el cortisol, y son hormonas que aumentan la producción de glucosa también en el hígado, porque es esta hormona de la supervivencia que les llamamos también así, y provocan también resistencia a la insulina, en conjunto con que no comamos a nuestras horas, con el exceso de azúcares, con la obesidad, que bueno, sabemos que 7 de cada 10 adultos en nuestro país padecen sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10. De cada 10, es muy alto. Voy a decirles algo que les puede servir mucho como para no asustarnos, como usted bien lo comenta, sino para sí ser responsables y tomar conciencia de este tema tan importante. Tomen una cinta métrica, yo creo que casi todos tenemos una cinta métrica en casa, las señoras conocen bastillas, ¿no? O compren una de 5 pesos en estos lugares donde venden telas, mídanse la cintura. La cintura se debe de medir a la altura del ombligo. Entonces yo me paro sin ropa, porque luego el pantalón a veces nos bota más de la llantita, ¿no? Entonces me paro sin ropa, con ropa interior frente al espejo, tomo la cinta métrica, la paso por mi cintura a la altura del ombligo, respiro y exhalo, porque luego todos tendemos inconscientemente a asumir la barriguita, ¿no? Entonces, inhalo, exhalo y ahí me tomo la cintura. Si soy yo mujer, mi cintura debe de medir menos de 80 centímetros. Si soy hombre, debe de medir menos de 90 centímetros. Entonces, 80 y 90 centímetros. Estas son las cifras que se recomiendan para latinos, que hay mucha diabetes tipo 2, para latinos, en donde arriba de estas cifras que les estoy mencionando hay un riesgo de desarrollar diabetes exponencialmente. Entonces, 80, 90, y es una manera en la que yo me puedo dar cuenta y decir, a ver, mi cintura mide más de 80, soy mujer, si de pronto me doy mis gustos con el pan, si no hago ejercicio, si tengo mi mamá con diabetes, aguas. No me asusto, pero sí empiezo a ocuparme en este asunto. Definitivamente que sí, qué bueno que nos dices eso, Janet, porque pues ya es como un estereotipo casi normal el que muchos hombres nos veamos con la pancita, ¿no? Entonces ya se casó, estuvo estable, ya no hizo ejercicio, como diría un amigo, ya no está vigente. Ya como se casó, ya consiguió pareja, entonces ahora pues se da a comer y a disfrutar de la vida, y entonces es muy fácil que los hombres desarrollemos este abdomen, ¿no? Grande, voluminoso, y que definitivamente eso va a indicarnos que hay un problema ahí, y sobre todo, no solamente en la diabetes, sino también el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Bueno, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en cabina para que usted llame al 3122-4200 y 3122-4266. También nuestra cuenta de correo zonasaludable@zona3.mx, por si usted nos quiere escribir, con muchísimo gusto será bien recibido. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Muchísimas gracias. Gracias. Y suerte en tu curso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le reitero mi agradecimiento por su atención y lo espero nuevamente aquí en Zona Saludable. Recuerde, todos los días a las 10 de la mañana. Que tenga un excelente día.